El Templo Apostólico Maranatha presenta su programa Levantando al Caído, con su pastor Florentino Hernández. La enseñanza de esta noche se titula Sennacherib invade a Judá. ¿Alguien me puede leer Segunda de Reyes 18, del 13 al 14? A los 14 años del rey Ezequías, subió Sennacherib, rey de Asiria, contra todas las ciudades fortificadas de Judá, y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, envió a decir al rey de Asiria que estaba en Laquis: yo he pecado, apártate de mí, y haré todo lo que me impongas. Y el rey de Asiria impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos de plata y 30 talentos de oro. Amén. Ezequías trató de rebelarse contra Asiria, pero no tuvo éxito, y admitió que había cometido un error al aliarse con otras naciones en contra de Asiria, de modo que entonces tendría que pagar un tributo. Amén. Como podemos ver, hermano, dice la palabra del Señor, antes atrás en el estudio anterior que dio el hermano Lorenzo, habló de que dice que el rey Ezequías era un buen rey, y que dice la palabra del Señor que después de él, antes de él ni después de él, hubo un rey, dice que fuera así tan bueno, como que no amaba a Dios, así como que él pues amaba mucho a Dios y que hacía bien las cosas, así como fue casi parecido como al rey David, que Dios lo amaba. ¿Por qué? Porque él hacía todo lo bueno. Él dice que mandó a quitar todos los lugares altos, dice todo lo que la gente, lo que el pueblo de Judá dice, adoraba a los ídolos y sacrificaba a sus hijos. Dice que él mandó a quitar todos esos lugares. Por eso dice que el Señor lo amaba, dice, porque él hacía la voluntad del Señor. Pero sin embargo, vemos que él dice que él quería separarse del rey de Asiria. No era de que él se hubiese juntado con el rey de Asiria, sino que su antepasado, su padre, el rey Acaz, vemos que el rey de Judá, él era antes el rey de Judá, él fue el que se alió con el rey de Asiria, según porque él le tenía miedo al pueblo de Israel, que ve que el pueblo de Israel estaba dividido, en Judá y los dos de reyes estaba dividido, pues, y así que entonces él estaba pagando la consecuencia de lo que su papá había hecho. Sin embargo, dice la palabra del Señor que él tenía toda su confianza en el Señor, y él sabía en que el Señor lo iba a ayudar, aunque él tenía que pasar por una prueba. Para que yo me puedo imaginar que esto tenía que pasar para que el Señor se glorificara, porque vemos que el rey de Asiria dice que él quería pues acabar con el pueblo de Judá, pero pues era descendencia del Señor, y el Señor lo amaba, y el Señor amaba a Ezequías porque era un buen rey. Vemos que cuando uno quiere hacer cosas buenas para el reino de Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en nuestra vida cuando nosotros empezamos a dar un paso al frente, empezamos a caminar con el Señor, confiados en la mano del Señor? Es cuando empiezan a venir las pruebas, las dificultades, es cuando el enemigo empieza a meternos temor, así como quiso hacerlo con el rey Ezequías. Vemos que así es el enemigo. El enemigo actúa y dice, no va a actuar con una persona que le sirve a él, que le sirve al enemigo. Con esa persona no va a actuar el enemigo, sin embargo el enemigo busca a las personas que en realidad aman al Señor, que en realidad tienen un corazón que es conforme al Señor. A esas son las personas que el enemigo quiere dañar, porque sabe que esas personas le pueden hacer daño a él, a su reino del enemigo. Sabe que esas personas le pueden hacer daño a él. Pero a una persona que le sirve a él, al diablo, a esa persona el enemigo no le hace nada, porque pues son míos, ¿para qué le voy a hacer algo? Por eso vemos que la palabra de Dios dice que él quería destruir pues al rey Ezequías. ¿Por qué? Porque él estaba no quería seguir aliado con él, no quería que él estuvieran otra vez juntos, porque el rey Ezequías sabía que él también hacía lo malo. Por eso le digo de que a veces, la palabra del Señor nos dice de que nosotros, aunque nos vengan pruebas, cuando nos vengan las pruebas es porque él dice que el enemigo está enojado con nosotros. ¿Por qué? Porque le estamos sirviendo a Dios. Pero sin embargo, dice la palabra del Señor, que nosotros debemos dejar nuestra confianza en Dios, así como lo hizo el rey Ezequías. Debemos de dejar esa confianza en el Señor, y aunque sea muy difícil la prueba, dice la palabra del Señor que no nos va a dar más, dice, de lo que podamos soportar, y Él nos va a dar la victoria más adelante.
Un ejemplo de esto está en Job 1, del 6 al 12. Se lo voy a leer. Dice, un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová. Dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto, sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas en tu mano sobre él, no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Como podemos ver aquí, este ejemplo que nos muestra la palabra de Dios de cómo Satanás estaba pues enfurecido pues con Job, que veía que Dios lo bendecía, dice que ¿por qué lo bendecía el Señor? Porque dice la palabra del Señor que era un hombre temeroso del Señor, dice que era un hombre que hacía todas las cosas bien para agradar a Dios. Por eso el Señor lo bendecía. Pero vemos que como él era bendecido, vemos que la envidia luego de Satanás, que quería destruirlo, ¿para qué? Para que, según él pensaba, pues que de esa manera de que si él destruía y le quitaba todo lo que él tenía, él iba a dejar a Dios y iba a empezar a servir a él. Por eso él fue ante la presencia del Señor a decirle que por eso Job lo amaba, pero en realidad Job no lo amaba por eso. Dice la palabra también más adelante que cuando en Job, cuando el Señor le quitó todo lo que tenía Job, sus hijos, todas sus riquezas y todo, y sin embargo su carne se le llenó de lepra, él lo único que hizo fue, dice, adorar a Dios, se postró, dice que él no renegó de Dios, no empezó a decir, Dios mío, ¿por qué me pasa esto? Si yo te sirvo, si yo te adoro, no, ¿por qué no le pasa a otra persona que es mala, que hace cosas malas, y yo soy bueno? Vemos que dice la palabra de Dios que él no hizo eso, sino lo que hizo fue dice, que se postró al Señor y le dijo que pues desnudo salió del vientre de su madre y desnudo volvería allá. Él dice que ese fue un gran ejemplo, que vemos que como ese gran siervo del Señor, en vez de enojarse, de airarse con el Señor, en esa prueba pudo, dice, arrodillarse, postrarse al Señor y darle las gracias por todo. Dice, no solo en lo bueno le voy a dar gracias al Señor, dice, sino también, dice, en lo malo tengo que darle gracias al Señor. Y vemos que de esa manera, igual en nosotros, dice que no solamente en las cosas buenas que el Señor nos haga, le vamos a dar las gracias. Oh, Señor, gracias porque me permitiste comprar un carro nuevo. Oh, Señor, gracias porque mi hija se graduó, o mi hijo. Gracias porque tú me has bendecido, me has dado dinero, porque tengo alimento en mi casa. No, también debemos darle gracias cuando nos falte el alimento en la casa. Gracias cuando no tengamos el carro, cuando quizás se nos acabe, pues no tengamos para echarle gasolina. O gracias cuando quizás se le ponche la llanta al carro, o se le descomponga algo al carro. Debemos darle gracias al Señor, dice la palabra del Señor, en todo tiempo, así como lo hizo Job. Amén. Vemos que así como lo hizo Job, dice, no solo en las buenas, en las malas, así como lo hizo Ezequías, dice que siempre pusieron su confianza en el Señor hasta el final. No nada más cuando vieron que ya la prueba, se apartaron, no. Ellos pusieron la confianza en Dios hasta el final. Tuvieron que superar esas pruebas que el enemigo, dice, esas las dificultades que Satanás quería atravesarles para que ellos se apartaran del Señor. Vemos que ellos no se rindieron, sino como hombres de fe, dice que siguieron soportando eso. ¿Por qué? Porque sabía que tarde o temprano vendría la bendición del Señor, y gran bendición que sería. Igual vemos que dice la palabra que el Señor amaba muchísimo a este rey Ezequías. Y yo me lo puedo, como decía el hermano Lorenzo, yo lo puedo comparar un poco con el rey David, porque el rey David hizo casi lo mismo que hizo este rey. Una vez dice que la palabra del Señor, que el rey David dice que en su ignorancia, dice que Satanás se le metió, dice, y que él dijo que censaran a todo el pueblo de Israel. Él no necesitaba hacer esa cuenta de cuántos guerreros tenía, porque siempre el Señor Jesucristo le daba la victoria.
Pero vemos que sin embargo dice que Satanás siempre está ahí para matar, hurtar y destruir. Satanás quería también destruir al rey David. Sin embargo, que vemos que dice que como el rey David pecó, el Señor le dice que le mandó, le dijo de que qué quería, le mandó que le iba a dar 3 opciones de que como el pago del pecado que él había hecho. El Señor le iba a mandar 3 problemas, que eligiera de esos 3. Que eligiera de que otro rey viniera y los destruyera, que eligiera que el Señor los destruyera, o no me acuerdo cuál era el otro. Pero ahí vemos que el Señor dice que el rey David dijo de que no, mejor es el Señor, dice, porque el Señor puede tener misericordia de nosotros. Y dice que el Señor dice que mandó una epidemia, dice que en esa epidemia dice que destruyó mucho del pueblo de Israel. Y luego dice que también el Señor mandó un ángel, dice que con su espada, dice, para que también pues matara al pueblo de Israel por causa del pecado del rey David. Pero cuando vemos que el Señor dice que mandó al ángel, dice que el rey David lo miró, dice que el rey David le pidió perdón al Señor, le dijo que no lo tocara al pueblo de Israel, dice, porque él era el que había pecado, no el pueblo. Pero vemos que dice el Señor que también él se arrepintió. Y el rey David dijo, no se lo hagas a ellos, sino házmelo a mí y a la familia de mi papá, dice. Que vemos que aquí más adelante es lo que dice el rey Ezequías, dice, el pueblo no pecó contra ti, dice, si yo pequé contra ti, dice, házmelo a mí, dice, que es lo mismo que el rey Ezequías le estaba diciendo al rey de Asiria, porque el rey de Asiria pues quería destruirlo, pero él no quería que él destruyera al pueblo de Israel, sino quería que él hiciera contra él. Vemos que de ese modo, como podemos ver de que él tenía el gran amor pues que él tenía pues por las almas también, por se podría decir por su pueblo, pues. Él era un buen rey, así como el rey David era un buen rey, aunque pecó, pero ellos supieron decirle al Señor, oh Dios mío, perdóname, pues yo fui el que pequé, hazlo conmigo. Vemos que así también nosotros debemos de actuar. Si nosotros nunca debemos de buscar, cuando nos pase algo, nosotros no debemos de buscar quién lo hizo, no debemos de buscar culpables. Si nosotros le fallamos al Señor, debemos de venir aquí al Señor y pedirle pues perdón, y Él nos va a perdonar. ¿Por qué? Porque es un Dios de grande misericordia, dice la palabra del Señor. ¿Alguien me puede leer 2 de Reyes 18 del 15 al 16? Dio, por tanto, Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y en los tesoros de la casa de real. Entonces Ezequías quitó el oro de las puertas del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro, y lo dio al rey de Asiria. Amén. Vemos que el rey tuvo que pagar ese tributo, tuvo que darle todo lo que él había puesto a la casa del Señor, se la tuvo que quitar otra vez y dársela al rey de Asiria para que no le hiciera daño al pueblo de Israel. Sin embargo, como le decía antes, el pecado que había hecho su papá de haberse aliado con el rey de Asiria, vemos que esas son las consecuencias del pecado, que el rey estaba, te podría decir que él estaba pagando, porque él se quería separar, pero él estaba pagando esa consecuencia que había hecho su papá. También en el versículo 16, en el capítulo 16 de 2 de Reyes, vemos que ahí nos dice cómo el rey Acaz, que el padre de Ezequías, él hizo todo lo contrario. Él le quitó todo lo que tenía en el templo, el oro y todo, y se lo estaba dando para que el rey de Asiria se uniera con él, para que el rey de Asiria lo apoyara. Su papá hacía todo lo contrario que hizo el rey Ezequías, su papá lo había hecho. Y por eso nosotros debemos de tener cuidado con lo que hagamos. ¿Por qué? Porque quizás si nosotros le fallamos al Señor, quizás nosotros, como dice la palabra del Señor, que todo lo que haga, dice tarde que temprano, lo que el hombre siembra, eso va a cegar tarde que temprano. Si nosotros sembramos cosas malas, quizás a nosotros no nos pase, pero quizás cuando venga nuestra descendencia, nuestros hijos, ellos tengan que pagar las cosas malas que nosotros hicimos. Por eso nosotros debemos de tener cuidado con las cosas que hagamos, para que no nos pase lo que le pasó al rey Ezequías. Porque dice la palabra de Dios que el rey Ezequías, pues él hacía todo lo recto ante el Señor, pero sin embargo todo lo que le pasaba era por la consecuencia de su padre, lo que su padre había hecho atrás. No era que él había cometido pecado, sino era que su padre hizo el pecado y al unirse con el rey de Asiria, y esas eran las consecuencias. Por eso la palabra del Señor nos dice a nosotros que nosotros debemos de tener cuidado con las cosas que hagamos, para que las consecuencias que nosotros hagamos las pueden pagar nuestros hijos o nuestros nietos. Pero sin embargo, si nosotros hacemos todo conforme a la voluntad del Señor, ¿qué van a obtener nuestros hijos y nuestros nietos? Van a obtener bendición. Y nosotros queremos que tengan la bendición o que tengan otra cosa. Amén, ¿verdad? Nosotros queremos que tengan la bendición.
En la lección pasada hemos visto cómo un recuerdo histórico como la serpiente de bronce fue convertido por el pueblo en un objeto de adoración, olvidando que había sido un símbolo que señalaba hacia Dios y su poder para restaurar a todos aquellos que en el antiguo incidente del desierto habían sido mordidos por la serpiente. Y parece que la tendencia hacia la idolatría ha continuado a través de los siglos, con características peculiares en cada época de la historia, abarcando a todo aquello que convirtiéndose en una obsesión aparta a Dios de la mente de los seres humanos. Por ello, necesitamos recordar el incidente del desierto a la luz de nuestra situación actual, como entonces ocurrió en la mordedura de las serpientes. El pecado y la maldad han herido al ser humano de manera permanente. Los efectos del veneno se han transmitido de generación en generación y sus efectos son evidentes en los males que aquejan al individuo y a la sociedad. Por lo tanto, continúan vigentes aquellas palabras del Evangelio de Juan 3, 14 y 17. ¿Alguien me lo puede leer? Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Amén. Así como aquellos viajeros del desierto tuvieron que mirar al símbolo que Dios había establecido para salvarse, le invitamos, estimado oyente, a dirigir una mirada de fe al Señor Jesucristo, porque es el único remedio para evitar la perdición, para imprimir a su existencia una vida de auténtica calidad y la única manera de recibir la vida eterna. Ahora, Sennacherib trató de aterrorizar al reino del sur o de Judá y amenazó la ciudad de Jerusalén. Y vimos cómo Ezequías entregó toda la plata que fue hallada en la casa del Señor y los tesoros de la casa real. También quitó el oro de las puertas del templo y de sus marcos que él mismo había cubierto con oro, y lo entregó todo al rey de Asiria. Leamos los versículos 17 al 21 de este capítulo 18 del segundo libro de Reyes. ¿Alguien me lo puede leer? Amén. Segunda de Reyes 18 y 17 dice: Después el rey de Asiria envió contra el rey Ezequías al Tartán, al Rabsaris y al Rabsaces, con un gran ejército desde Laquis contra Jerusalén. Y subieron y vinieron a Jerusalén, y habiendo subido, vinieron y acamparon junto al acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Llamaron luego al rey, y salió a ellos Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joa, hijo de Asaf, canciller. Y les dijo al Rabsaces: Decid ahora a Ezequías, así dice el gran rey de Asiria, ¿qué confianza es esta en que te apoyas? Dices, pero son palabras vacías. Consejo tengo y fuerzas para la guerra, mas ¿en qué confías que te has revelado contra mí? He aquí que confías en este báculo de caña cascada en Egipto, en el cual si alguno se apoyare, se le entrará por la mano y la traspasará. Tal es Faraón, rey de Egipto, para todos los que en él confían. Amén. Sennacherib trató de aterrorizar a Ezequías, amenazando a Jerusalén con un gran ejército. Envió una delegación para que hablaran con Ezequías. El rey
a su vez, envió a sus delegados. El mensaje de Sennacherib envió a Ezequías era un directo desafío pagano contra Dios. Sabiendo que Ezequías estaba esperando ayuda de Egipto, y su copero mayor ridiculizó a Egipto comparándolo con una caña astillada que si uno se apoya en ella, se la clava y le atravesaba la mano. Fue como decirle que no podía esperar ninguna ayuda de Egipto. Entonces trató de eliminar el segundo apoyo. Como podemos ver, el rey de Asiria, vemos que dice que mandó a todo a su segundo rey, dice, que es el Tartán, dice que al capitán de su ejército, ¿no? Con un gran ejército, dice, ¿para qué? Dice, los mandó, dice, para aterrorizar, dice, al pueblo de Israel. Él lo mandó porque según él pues ya sabía, según de que el rey Ezequías había unido a otras naciones para que lo ayudaran a destruirlo a él, porque ya no quería él tener nada que ver con el rey de Asiria. Por eso vemos que él lo que hacía era mandar a su gran ejército. De seguro él ha de haber pensado de que no, con este ejército que yo mande, ya Ezequías me va a tener, el rey Ezequías me va a tener miedo, ya me va a entregar a toda esta nación de Judá para mí. Pero sin embargo vemos que aunque el rey Ezequías se quería unir con otras naciones, vemos que su confianza, vemos que dice la palabra, que siempre estaba puesta en el Señor Jesucristo. Y más adelante, en ese capítulo, en el siguiente capítulo, van a poder mirar cómo nuestro Dios, el Dios de Ezequías, que dice la palabra que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, fue y le dio la victoria que él anhelaba. Pues, ¿por qué? Porque él siempre confiaba en él. Él no confiaba en los ejércitos que él tenía, sino él, como dice la palabra del Señor, él siempre confiaba en él porque sabía que él era el único que le iba a dar la victoria en todo tiempo. ¿Alguien puede leer 2 de Reyes 18:22? Amén, hermano. Dice, y si me dices, nosotros confiamos en Jehová nuestro Dios, ¿no es este aquel cuyos lugares altos y altares ha quitado Ezequías y ha dicho a Judá y a Jerusalén? Delante de este altar adoraréis en Jerusalén. Amén. Parece aquí que Sennacherib estuviera confundido. Cuando Ezequías quitó los lugares altos, Sennacherib creyó que estaba quitando los altares del Dios vivo y verdadero. No entendió que Ezequías estaba quitando de la tierra los altares e ídolos paganos y que su acción era un acto de obediencia y no de sacrilegio. Los judíos solamente adoraban a Dios en un solo altar en Jerusalén. Se acercaban a Dios y solo por medio de un sacrificio de sangre. Sin embargo, a Sennacherib le pareció que Ezequías había desechado a su Dios cuando más lo necesitaba. Como podemos ver, pues el rey de Asiria, él estaba realmente confundido. Él pensaba que el rey Ezequías había quitado todos los lugares altos y todo eso, porque él pensaba que esos lugares eran del Dios, del único Dios de Israel, pero no. Sin embargo, vemos que la palabra de Dios dice que él quitó esos lugares altos, dice. ¿Por qué esos altares que habían puesto? ¿Por qué? Porque eran lugares, dice, en el que el pueblo adoraba, dice, a otros dioses. Dice que el pueblo tenía esa costumbre de adorar a otros dioses, que las naciones que estaban ahí antes de que llegara el pueblo de Israel ahí, adoraban a otros dioses, y esa costumbre se quedó. Y el pueblo de Israel, algunos del pueblo de Israel seguían teniendo esa costumbre de adorar a otros dioses. Pero sin embargo vemos que el rey Ezequías, en obediencia a Dios, dice que agarró y quitó todo eso. Por eso Dios lo amaba. ¿Por qué? Porque él era obediente y él hacía todo conforme a lo que Dios le decía. Si hago, quita esto, y él obedecía, lo quitaba. Y él decía, solamente a un Dios van a adorar, dice, y en un lugar, dice, que era en Jerusalén, en el único lugar donde ellos iban, dice, el pueblo de Israel iba a adorar a Dios. Y vemos que de esa manera el rey de Asiria, él pensaba de que ya según él se había desamparado, ya Dios lo había dejado, según yo me puedo imaginar pues que él había pensado eso, que por eso según el Dios estaba enojado ya de que según ya lo había dejado, y había dejado el rey Ezequías a Dios. Pero sin embargo vemos que él estaba haciendo todo lo contrario, él estaba siendo obediente a Dios. Por eso, como les digo, más adelante ustedes podrán mirar cómo Dios lo bendijo. ¿Por qué? Porque él era obediente y él hacía todo lo que el Señor le mandaba, pues. ¿Alguien puede leer 2 de Reyes 18, del 23 al 24? Ahora pues yo te ruego que des rehenes a mi señor, el rey de Asiria, y yo te daré 2000 caballos, si tú puedes dar jinetes para ellos. ¿Acaso he venido yo sin Jehová a este lugar para destruirlos?
Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Se brincó. ¿Cómo pues podrá resistir a un capitán, Es 23 y 24. 18, 23 y 24. al menos de los siervos de mi señor? Aunque estés confiado en Egipto con sus carros y su gente de a caballo. Amén. Este fue un insulto y una fuerte expresión de desprecio al poder militar de Judá. Ahora, era verdad que Dios usó las naciones extranjeras para castigar a su pueblo. Vemos cómo el pueblo de Asiria prácticamente humillaba al pueblo de Dios, al pueblo de Ezequías, al rey de Israel, pues, de Judá, perdón. Vemos cómo ese rey lo humillaba y le decía, no, pues si quieres yo te doy como caballo y ya tú mándame nada más los jinetes. Pero sin embargo, aunque él lo humillaba y hacía todo para que el rey se entregara, vemos que siempre, yo puedo ver aquí en que la palabra del Señor dice que él siempre como que tuvo un temor de acercarse a Judá, de tratar de traspasar los muros, pues él siempre tuvo ese temor, porque él lo pudo haber hecho, tenía su gran ejército, pero yo puedo mirar que el Señor ponía ese temor en él para no hacerlo, para no tocar pues al pueblo de Dios. Por eso él nunca se atrevió, sino simplemente nada más hablaba y le decía de ahí de afuera, pues, y le mandaba a decir esto y lo otro, para que según él tuviera miedo, lo atemorizaba, pero pues ¿cuándo iba a tener miedo si él sabía que Dios estaba con él? ¿Qué le iban a hacer las palabras del rey de Asiria? Alguien puede leer 2 de Reyes 8, del 25 al 27. ¿Acaso he venido yo ahora sin Jehová a este lugar para destruirlo? Jehová me ha dicho, sube a esta tierra y destrúyela. Entonces dijo Elequid, hijo de Hilcías, Sebat y Sebatnat, Joá al Rebases, te rogamos que hables a tus siervos en arameo, porque nosotros los entendemos, y no hables con nosotros en lengua de Judá a oídos del pueblo que está sobre el muro. Y el Rebasases les dijo, me ha enviado mi señor para decir a estas palabras a ti y a tu señor, y no a los hombres que están sobre el muro, puestos a comer su propio estiércol y beber su propia orina con vosotros. Amén. Ahora los judíos estaban en fila en la muralla de la ciudad de Jerusalén, observando todo lo que ocurría. Los oficiales de Judá pidieron que cualquier conversación que se llevara a cabo se hiciera en el lenguaje de los sirios, para evitar un efecto negativo sobre el pueblo. Pero el copero mayor sirio estaba desmoralizando a las tropas y dijo, aquí en los versículos 28 al 32, ¿alguien me lo puede leer? Entonces el Rabasés se puso en pie y clamó a gran voz en lengua de Judá, y habló diciendo, oíd la palabra del gran rey, el rey de Asiria. Así ha dicho el rey, no os engañe Ezequías, porque no os podrá librar de mi mano. Y no os hago Ezequías confiar en Jehová, diciendo, ciertamente nos librará Jehová, y esta ciudad no será entregada en mano del rey de Asiria. No escuchéis a Ezequías, porque así dice el rey de Asiria, haced conmigo paz y salid a mí. Y como cada uno de su vid, coma cada uno de su vid y de su higuera, y beba cada uno las aguas de su pozo, hasta que yo venga y os lleve a una tierra como la vuestra, tierra de grano y de vino, tierra de pan y de viñas, tierra de olivas, de aceite y de miel, y viviréis, y no moriréis. No oigáis a Ezequías, porque os engañe cuando dice Jehová nos librará. Amén. ¿Cómo podemos ver de cómo el rey de Asiria siempre trató de atemorizar al pueblo, siempre trató de él de llegar y como valiente según él y decirle todo lo que le iban a hacer al rey de Israel, al pueblo de Judá, si no se entregaba? Pero vemos que siempre
lo peor, yo me puedo imaginar que lo peor que pudo haber hecho, dice, que Jehová, dice, no los librará de su mano, dice. Vemos que siempre el enemigo es lo que trata de hacer cuando uno tiene problemas, siempre dice, mejor agarra de esto o agarra del otro, para quizás uno cuando le falta dinero y tiene una oportunidad de que a veces, por ejemplo, voy a ponerme yo, que trabajo en un restaurante, y a veces, supongamos que a veces a mí me falta el dinero, ¿no? Y yo digo, no tengo dinero, Dios mío, ¿qué voy a hacer? Pero a veces yo soy bad boy, ¿no? Y voy limpiando las mesas y a veces los clientes dejan dinero ahí, $10, pero ese dinero yo lo tengo que dar a los meseros. Entonces quizás el enemigo quiera trabajar en mi mente, no, agárralo, te hace falta dinero, échatelo a la bolsa, nadie te va a ver y ya con ese dinero vas a tener algo en tu billetera. Pero sin embargo yo como soy obediente al Señor, ¿qué voy a hacer? Voy a desechar esa palabra, lo negativo, y no, voy a confiar en el Señor porque el Señor pues dice que le da a sus hijos lo que necesitan. El Señor me va a bendecir. Yo no necesito estar agarrando un dinero que no es mío. Vemos que aquí el rey de Asiria se estaba tratando de decir lo contrario. Le estaba diciendo que nadie los podía librar de su mano. Dice, ni Jehová, y se los podía librar de su mano. Vemos que Satanás siempre está queriendo trabajar en la vida de nosotros de cualquier manera, en cualquier circunstancia que nosotros tengamos problemas. Siempre quiere poner problemas y problemas y problemas para que nosotros nos ahoguemos en un mismo vaso, como dice el dicho. Pero sin embargo, si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor es el que nos va a dar la salida a cada uno de nuestros problemas. Y lo voy a leer la palabra del Señor que dice en Mateo 4, el 1 al 11. Vemos cómo también Satanás se atrevió a tentar al mismo al Señor Jesucristo. Dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Vemos, imagínense nada más, si ustedes pueden entender esta palabra, que el diablo quiso tentar mismo a nuestro Señor Jesucristo. Si el diablo quiso tentar al Señor Jesucristo, imagínense cuántas veces el enemigo no nos ha querido tentar a nosotros. Y a veces nosotros en nuestra ignorancia o nuestra ceguera caemos en manos del enemigo. Pero como les digo, sin embargo, nosotros debemos de, cuando vengan esas dificultades, esos pensamientos, nosotros tenemos que reprenderlos. En el nombre del Señor Jesús te va. Porque así como dice la palabra que solo a Dios adorarás, así también le debemos decir al diablo que solo nosotros no podemos estar en nuestra mente, debemos poder reprender todo y decirle al Señor tú también vas a adorar, porque la palabra de Dios lo dice, Satanás. Siempre en todo tiempo debemos estar pues tratando de llevarle la contraria al enemigo, porque si nosotros nos dejamos guiar por él de tantito algo que digamos que sí, con eso se va a agarrar el enemigo para no soltarnos. Igual también no sé si, bueno, lo voy a leer la palabra en 2 de Samuel 17:45. Donde dice que cuando se puede decir que el diablo, pues los filisteos llegaron a atacar a Israel, al pueblo de Israel, vemos que nadie quería pelear, porque vemos que salía de Goliat a enfrentarse con el pueblo, que le mandaran a un guerrero para que peleara con él, pero vemos que todos tenían miedo. ¿Qué es lo que hace Satanás? Siempre nos mete miedo, siempre nos mete, por eso vienen problemas grandes, porque y uno siempre sale como, el problema es más grande que nosotros. Pero aquí vemos que dice que siempre que Goliat, ¿qué le decía al pueblo de Israel? ¿Qué es lo que el enemigo nos dice? No, pues te voy a cortar la cabeza y te voy a tocar a las aves del cielo. Siempre Goliat te trató de meter miedo al pueblo de Israel, miedo a David. Pero vemos que en 1 Samuel 17:45 dice que David le responde a Goliat. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vemos, a mí la palabra que me llega es lo que él dice, a quien tú has provocado.
Vemos que a veces, como le digo, a veces cuando el enemigo viene aquí a quererse ponerse en nuestra vida, nosotros le debemos decir, en el nombre de Jesús tú vas a derrotar. Y nosotros tenemos esa autoridad, dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos que reprender en el nombre del Señor Jesucristo, porque el enemigo al atacar a nosotros también está atacando a Dios. Así que nosotros le debemos decir también lo mismo que el rey David le dijo a Goliat, al filisteo, dice, me estás molestando a mí, dice, también estás molestando al Señor Jesucristo, dice, a él. Así que si el Señor Jesucristo le dio la victoria a David en ese entonces, el Señor Jesucristo también nos puede dar la victoria a nosotros, pero nosotros tenemos que tener fe, como le digo, y creerle siempre a Dios. La delegación asiria trató de persuadir a los judíos a que se rindieran. Le repitió que ni Ezequías ni Dios les podía ayudar. El enemigo de nuestras almas siempre tratando de interponerse a las bendiciones de parte de Dios, desanimando al creyente de que las cosas mayores vienen de lo alto. Les digo que su vida se salvaría solo mediante la rendición, y que incluso si les deportaban, serían llevados a una tierra tan maravillosa como la de ellos. Al igual cuando el Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, y continuó el copero hablando aquí en los versículos 33 al 35. Ahí le puede leer el 2 de Reyes 18, del 33 al 35. Amén, hermano. ¿Acaso alguno de los dioses de las naciones ha librado su tierra de la mano del rey de Asiria? ¿Dónde está el Dios de Hamat y de Arfad? ¿Dónde está el Dios de Sefarbaín, de Ena y de Iba? ¿Pudieron estos librar a Samaria de mi mano? ¿Qué Dios de todos los dioses de estas tierras ha librado su tierra de mi mano, para que Jehová libre de mi mano a Jerusalén? Como podemos ver cómo el rey de Asiria se atrevía pues a decir esas palabras, decir que él metía a las otras naciones, pero sin embargo las otras naciones nadie los ayudaba. ¿Por qué? Porque eran ídolos a los que ellos adoraban, por eso nadie los ayudaba. Pero sin embargo él se estaba metiendo con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel y del pueblo de Judá, y vemos que ahí fue donde entonces el Señor actuó más. En el siguiente capítulo van a ver cómo el Señor actúa de esa manera, porque vemos que donde el rey Ezequiel dice, el enemigo quería avergonzar a Dios y se está usando, que tú no eres nada. Le está diciendo a Dios prácticamente de que era como los dioses de aquellas otras naciones que no hacían nada. Pero sin embargo, como les digo, él estaba airando a Dios, y cuando Dios se enoja, hermano, hay que tener cuidado. Por eso, como le digo, nosotros somos hijos de Dios y debemos siempre pedirle a Dios en todo tiempo, y si le fallamos en algún momento de nuestra vida, pidámosle perdón, y para que Él no nos castigue, sino pidámosle perdón. Dice la palabra del Señor que si un corazón contrito y humillado, dice, el Señor nunca va a despreciar. Pero sin embargo, nosotros todavía le fallamos, y todavía en vez de venir y pedirle perdón, seguimos fallándole, o nos enaltecemos, nos creemos, el Señor no nos va a perdonar, y pues más adelante puede venir, nos va a castigar. Pero si nosotros venimos, nos humillamos y le pedimos perdón, el Señor nos va a perdonar, porque dice la palabra del Señor que Él es grande en misericordia. Y como le digo, así como el diablo fue y se le metió pues al rey de Asiria para hacerle guerra al rey de Israel, así también el diablo está en esta tierra, porque dice la palabra de Dios que es el príncipe de esta tierra, el enemigo, y él quiere tratar de destruirnos a nosotros, tratar de que nuestra fe en Dios se acabe. Por eso dice la palabra de Dios que necesitamos ponernos la armadura del Señor, el escudo, dice, de la fe, dice, porque por nosotros poniendo nuestra fe en el Señor, si nosotros dejamos esa fe, el enemigo se va a meter. Pero si nosotros nos ponemos el escudo de la fe, que es en el Señor, dice, nadie nos va a tumbar de ahí, y vamos a llegar a donde, a la meta, vamos a llegar a gozar la vida eterna con el Señor, si permanecemos fieles y si le seguimos siempre en todo tiempo. Como le digo, no nomás va a ser en las buenas, nada más en las bendiciones, también en las malas. En todo tiempo dice que tenemos que adorar al Señor. Dice, para el copero, este era un argumento aplastante e irritable. Era cierto que ningún Dios había librado a su pueblo del poder del rey de Asiria. Por supuesto que él no sabía que los dioses de las otras naciones eran realmente dioses, mientras que el Dios vivo y el verdadero es el Señor del universo y de toda la tierra.
Amén. ¿Alguien me puede leer 2 de Reyes 18:36? Amén. Pero el pueblo calló y no le respondió palabra, porque había mandamiento del rey, el cual había dicho, no le respondáis. Amén. Es muy importante en nuestras vidas la obediencia, y es por lo cual nosotros debemos estar confiados en nuestros pastores, que ellos velan y guardan por nosotros. Así dice la Escritura en Hebreos 13 del 15 al 17. ¿Alguien me lo puede leer? Así que ofrecemos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre, y de hacer bien de la ayuda mutua. No os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Obedecer a vuestros padres, a vuestros pastores, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quien han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Amén. Como podemos ver, hermano, dice que la palabra del Señor es cuando el rey de Asiria mandó a aquellos que le fueran y le dijeran de cosas, dice que todo el pueblo, dice que tenía sus oídos en la muralla de Judá, dice que estaban ahí escuchando todo lo que el Rabsacés, dice, el Tartán de allá de Asiria le decían, dice, al pueblo de Israel. Y aunque los otros que había mandado el pueblo, el rey Ezequías, le dijeron que le hablaran en arameo para que no escucharan, dice que él dijo que no, dice, porque esto lo tienen que escuchar, yo vine a decírselo a todo Israel, a todo Judá, y no nada más al rey, dice. ¿Por qué? Porque él quería atemorizarlo. Pero que vemos que dice la palabra del Señor, que aquí nos dice que vemos que ellos, dice que no dijeron nada, dice que el pueblo de Israel se quedó callado. ¿Por qué? Porque dice que ellos fueron obedientes al rey, dice el rey Ezequías, dice que el rey Ezequías ya les había dicho que ellos no dijeran nada. Quizás aunque ellos tenían miedo, quizás porque todas las palabras que le decían, vemos que ellos también estaban siendo obedientes a lo que el rey le decía. Vemos que también a veces así como cuando, como dice la palabra aquí, nos compara cuando el pastor de nosotros nos dice algo, que a veces nosotros estamos haciendo algo mal, algo que nosotros lo estamos haciendo allá nada más por nuestra carne, nosotros queremos hacer algo que no está bien, y vemos que dice la palabra del Señor que viene el pastor y nos dice algo, mi hermano, mire, esto no está bien. ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Enojarnos con nuestro pastor? Dice la palabra del Señor que nosotros debemos ser obedientes a él. Primero que debemos hacer es escuchar. Si el pastor nos está diciendo algo es porque nosotros no estamos haciendo bien, las cosas bien. Debemos de escuchar y debemos de ser obedientes. También dice la palabra del Señor, dice que obediencia, dice, es mayor que sacrificio, dice. Si nosotros somos obedientes a nuestras autoridades superiores a nosotros, el Señor nos va a bendecir. ¿Por qué? Porque es lo que el Señor está diciendo en su palabra. Claro que si vemos que si el pastor ya no empieza a gritar por cosas que no son, ahí sí. Pero si vemos que nos empieza a decir cosas conforme a la palabra del Señor, nosotros debemos ser obedientes, respetar a nuestro pastor, que es una autoridad superior a nosotros. Debemos de aceptar sus consejos. ¿Por qué? Porque son consejos que Él nos está dando conforme a la palabra del Señor, no conforme a la palabra de Él, sino conforme a la palabra del Señor. Así que nosotros debemos de siempre, en todo tiempo, ser obedientes a nuestros pastores, a nuestros líderes. Siempre debemos ser obedientes a nuestras autoridades. ¿Por qué? Porque es lo que la palabra del Señor nos dice. Esta sección, pues, concluye con el reportaje de los delegados del rey Ezequías sobre las negociaciones en los embajadores o delegados del emperador sirio. ¿Alguien puede leer 2 de Reyes 18:37? Entonces Eliakim, hijo de Hilcías, mayordomo, y Sebna, escriba, y Joá, hijo de Asaf, canciller, vinieron a Ezequías rasgando sus vestidos y le contaron las palabras de Rabsacés. Amén. Amén. Como podemos ver aquí, esta enseñanza, hermanos, lo que nos enseña a que
más adelante van a poder ustedes ver la victoria se puede decir la gran victoria que el Señor Jesús le dio al rey Ezequías, porque él confió en él, confió en Dios, el único Dios verdadero. Igual la palabra del Señor nos dice en Jeremías 17, 7 y 8: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando ya viene el calor, sino que sus hojas estarán verdes, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué nos dice la palabra? ¿Quién es bendito? Dice el varón que confía ¿qué? En el Señor, y que en el Señor pone su confianza. Lo que nos está diciendo la palabra del Señor es que nosotros en todo tiempo pongamos la confianza en Dios, que Él siempre va a ser el que nos va a dar. Él es el único que nos va a dar la respuesta. Él es el único que nos va a dar la salida a nuestros problemas. Él es el único que nos puede bendecir si nosotros ponemos nuestra confianza en Él. Pero si nosotros no ponemos nuestra confianza en Él, si cuando viene un problema nosotros lo queremos solucionar por nosotros mismos, cuando el Señor nos dice, no, espérate tantito, el Señor a veces nos habla, hermano, a veces nos dice, no, hay una palabra que en la mente, que el Señor nos está hablando en nuestra mente, y dice, espérate poquito, este problema yo te lo voy a solucionar. Pero siempre a veces nosotros, ¿qué hacemos en nuestra carne? Ya nos viene el problema, queremos solucionarlo rápido sin pedirle ayuda a Dios. Cuando la palabra del Señor dice que nosotros siempre primero debemos de pedirle ayuda al Señor. Por eso dice la palabra del Señor que bendito el hombre que confía en Dios y siempre pone su confianza en Él. Así que si nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor en todo tiempo, el Señor nos va a bendecir y nos va a dar la salida a cualquier problema. Pero siempre nuestra confianza debe estar en el Señor Jesucristo. Amén, hermanos, esto ha sido todo. Aunque mis ojos no te puedan ver, te puedo sentir. Sé que estás aquí, aunque mis manos no pueden tocar tu rostro, Señor. Sé que estás aquí.